Unidas Podemos, Unidas Podemos, Unidas Podemos, Unidas Podemos, Unidas Podemos, Unidas Podemos. Mira, nos preguntan muchas veces que nosotros quiénes somos, que nosotros qué pensamos, que cuál es el cajón en el que pueden meternos para no volver a escucharnos nunca más. Decía un artículo de Antonio Manuel Rodríguez que los andaluces y las andaluzas no tenemos apellidos. No somos como los 8 apellidos vascos, como los 9 apellidos catalanes. Yo creo que sí. Los andaluces tenemos muchos apellidos. Lorca, Machado, Pineda, Picasso, Bécquer, Falla y tantos y tantas andaluces y andaluzas de a pie que construyen esta tierra. ¿Y el cambio? ¿Tiene el cambio apellido? Pues mirad, nosotros somos también herederos de aquellas y de aquellos que lucharon por las libertades en este país. Que no lucharon por las libertades en este país después del franquismo, con el camino hecho y el partido financiado, sino que se dejaron años de cárcel, que se dejaron años de muerte, que se dejaron años de lucha en las trincheras, que se dejaron años de lucha en el monte para defender que hoy podamos hablar con libertad, con democracia y con derechos. Somos sus hijos, estamos orgullosos y orgullosas de ellos y no los vamos a olvidar. Somos las hijas y las nietas de aquellas a las que paseaban, les hacían el paseillo con la cabeza rapada y aceite de ricino. Somos sus nietas. A nosotros no pudieron y no podrán hacernos eso. Somos los doctores y las doctoras que lucharon por la sanidad pública. Somos también las limpiadoras de los quirófanos, de los hospitales y de los centros de salud que luchan por condiciones de trabajo dignas. Somos también las maestras y los maestros que, lejos de defender sus privilegios, defendieron el derecho a la educación de sus alumnos, de sus alumnas y la participación de las madres y de los padres en una educación desmercantilizada. Somos también los que pusimos nuestros cuerpos entre los bancos y los vecinos desahucio tras desahucio. Pero es que también fuimos los desahuciados. Fuimos aquellos a los que echaron de sus casas. Fuimos aquellos a los que echaron de su trabajo. Fuimos aquellos a los que bajaron el sueldo. Fuimos aquellos a los que dejaron sin profesores de apoyo y sin centros de salud por la tarde en verano porque había que rescatar los bancos por una cantidad que era 3 veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas. Somos los que estamos en riesgo de exclusión y somos también los autónomos que tuvieron que cerrar su negocio porque subieron el IVA y no tenían clientes que les compraran en sus negocios. Todo eso somos. Ahora si os atrevéis, nos volvéis a meter en un cajón donde no podáis escucharnos. No lo vais a conseguir. Unidas Podemos. Y además, tenemos eslóganes que ni siquiera son nuestros. El sí se puede no es de Podemos. El sí se puede es de la gente que decidió dar un paso adelante, decir no vamos a consentir que echen a nuestros vecinos cuando hay 3,4 millones de viviendas vacías. Es de la plataforma de afectados por la hipoteca. Es de estos desahucios y nosotros se lo pedimos prestado porque lo llevamos también en el corazón. No somos el referente de ellos, ellos son nuestros referentes. Esa es la diferencia. Ellos son nuestros referentes. Por eso nosotros decidimos hacer política, para convertir el sí se puede en un unido y Unidas Podemos. Andalucía, donde estamos, donde las cifras nos duelen, donde las cifras nos arden. Hablando de arder, quiero mandarle un saludo a los compañeros y compañeras que están aguantando el sol aquí en este hueco de aquí en medio. Y decirles también que no tenemos que tener miedo del sol,
porque como la Calesi somos los rompedores de cadenas y somos los que no ardemos y los que venimos del sur. Así que aquí estamos, al sol. Muchas gracias por aguantar ahí al sol, no ardemos, no hay problema, no pasa nada. En Andalucía, la segunda comunidad más desigual de la Unión Europea, la segunda comunidad más desigual en el segundo país más desigual de la Unión Europea. Andalucía, referente del desempleo a nivel europeo. Andalucía, referente en las cifras dolorosas de los desahucios. Andalucía, referente también en la pequeña inversión de educación y sanidad por habitante. Andalucía con el trabajo pendiente de generar un modelo productivo propio que hiciera que el desempleo no fuera un fenómeno atmosférico. Es la principal interesada en una reforma fiscal progresiva que apueste por los servicios públicos, en eliminar las reformas laborales que nos hacen elegir entre la esclavitud y el desempleo, en apostar por un modelo productivo alternativo que apueste por la renovable, que es nuestra principal riqueza, para poder desarrollar industrialmente nuestra tierra, ese desarrollo industrial que no fueron capaces de hacer en 40 años gestionando fondos europeos. Andalucía es la más interesada en el cambio, tenemos más prisa que nadie y nos vamos a empeñar en conseguirlo sin ninguna limitación. Vamos a por ello, vamos a por ella. Y algunos se están poniendo muy nerviosos. Y alguna se está poniendo muy nerviosa. Y lo que yo le diría es que quizá en vez de ponerse tan nerviosa, en vez de disparar a lo loco, se parara a pensar qué es lo que han hecho, qué es lo que ha ocurrido. ¿Cómo se les ha podido ocurrir meter los pies en un cajón de cemento con la derecha recalcitrante de Ciudadanos, que le pasa por la derecha al Partido Popular, que lo hemos visto en el Parlamento día a día? ¿Cómo se les ha ocurrido mandar el patrimonio del Partido Socialista al neoliberalismo más atroz, a los que defienden a los poderosos, a los banqueros, a los explotadores? ¿Cómo se les ha ocurrido dilapidar así el patrimonio del Partido Socialista? ¿En qué pensaban? ¿En qué pensaban? ¿Sabéis en qué pensaban? Pensaban en sí mismos, solamente. Pensaban que podemos poner en riesgo su status quo como partido, sus cargos electos, sus liberados, sus redes clientelares. Estaban pensando en eso. Por eso decidieron que era mejor apostar por la derecha que apostar por un gobierno de cambio, de alternativas, de políticas diferentes. Estaban pensando en sus burbujas de élite dentro del Partido Socialista, para deshonra de los militantes de base del propio Partido Socialista, de los viejos militantes, de los que también lucharon por la libertad en el pasado, por nosotros y por nosotras. Estaban pensando en sí mismos. Y nosotros hemos hecho el contrapunto. Hemos dicho, no nos importan los aparatos, no nos importa hacer permanecer nuestro aparatito político. Los partidos son herramientas en manos del pueblo, en manos de un programa que transforme la realidad para apostar por la mayoría social frente a la minoría privilegiada. Por eso nos unimos de forma responsable y generosa, muy generosa por parte de los compañeros de Izquierda Unida, tengo que decirlo, muy generosa, para poner en marcha un programa de alternativa, porque no nos vamos a permitir el lujo de lamentar tristemente que no hicimos lo que pudimos cuando tuvimos la oportunidad de cambiarlo todo. Porque no podemos permitirnos el lujo de que nuestros hijos y nuestras nietas se acostumbren a vivir sin derechos, se acostumbren a unas escuelas precarizadas, a unos hospitales precarizados, se acostumbren a no tener derechos laborales, a tener que elegir entre el desempleo y la semiesclavitud en los puestos de trabajo. No vamos a permitirnos el lujo de que se acostumbren a eso. Vamos a estirar la indignación del 15M, la indignación de quien ve cómo le roban lo que es suyo, de quien ve cuál es la evidencia de la estafa
del rescate bancario, de las hipotecas con cláusulas abusivas, de que después los mismos bancos a los que rescatamos nos compren a nosotros la deuda por 3 puntos de interés más altos, de que después compremos un banco malo con vivienda de personas desahuciadas que vendamos a fondos de inversión extranjeros. 4 veces nos han robado los bancos en este país a la mayoría social. 4 veces. Y a las eléctricas. 1.000 millones de euros más cada año en los últimos 3 años. Les van las cosas mejor que nunca, decía Botín. La situación es inmejorable. No era verdad que la crisis era un ejercicio de esfuerzo colectivo, no, era una excusa para robarnos a la mayoría social. Por eso somos tan desiguales ahora. Las eléctricas, 1.000 millones de euros más de beneficio en los últimos 3 años y los rescatamos también por una millonada de dinero con ayudas ilegales que están siendo investigadas en la Comisión Europea, mientras la pobreza energética es la primera causa de muerte no natural por encima de los accidentes de tráfico ahora mismo en este país. Nos han robado, nos han robado. Y como nos dimos cuenta, nos indignamos. Pero es que no vamos a permitirnos el lujo de que se convierta la precariedad y la explotación en una costumbre. Por eso la responsabilidad histórica de la unidad, este ejercicio de responsabilidad que hacemos generosamente las fuerzas políticas que forman parte de Unidos y de Unidas Podemos. Porque además la unidad es el ejemplo que nos ha dado la gente en la calle. Cuando la crisis apretaba, las familias también se han apretado. Se han unido generaciones de abuelas y de nietas para poder alimentarse y echar un puñado más de arroz al puchero para alimentar a los hijos de quienes habían quedado desempleados. Se han unido también los comerciantes que le dejaban fiado a los vecinos para intentar tirar para adelante, para intentar salir del momento tan doloroso. El pueblo ha estado unido frente a la crisis. Nosotros no podíamos hacer menos, no podíamos hacer menos. Y aquí estamos, orgullosos de este ejercicio histórico y generosos del cambio, de desalojarlos a ellos, que no saben hacer las cosas como la gente corriente sí lo ha hecho en los últimos 8 años de crisis. Pero ojo, tenemos que perder el miedo en las urnas. Por más que digan, que viene el lobo. Vamos, dicen 2 cosas, dicen, que viene el lobo. Que le decía yo el otro día a Susana Díaz, deja el miedo a lo rojo para los animales con cuernos. No es una frase mía, es del mayo del 68. Que vienen los malos con rabo y con cuernos. Y al mismo tiempo nos dicen, vosotros no sabéis cambiar las cosas, no habéis cambiado nada, no sois capaces de hacer cambiar las cosas. Ya veréis cuando cojamos el gobierno en la Moncloa. Ya lo veréis cómo cambiamos las cosas, ya lo veréis cómo hacemos las cosas mejor, ya lo veréis cómo lo que daba miedo era lo que estabais haciendo con este país y con su gente. Pero la gente no es tonta y pierde el miedo y va a perder el miedo en las urnas. Lo dicen todas las encuestas, lo dicen todas las tendencias. Va a perder el miedo en las urnas. Pero es necesario también que perdamos el miedo en la calle. Que perdamos el miedo en los puestos de trabajo y consigamos sacar adelante convenios colectivos decentes. Que perdamos el miedo a la hora de defender las escuelas de nuestros hijos y de nuestras hijas. Que perdamos el miedo a la hora de defender los derechos de los vecinos de nuestros barrios. Que perdamos el miedo a la hora de defender a las personas que se han quedado sin ayuda a la dependencia. Que perdamos el miedo a la hora de defender a las mujeres víctimas de violencia que se quedaron sin ayuda porque había que rescatar a los bancos. Hay que removilizarse, hay que volver también a las calles, hay que tener músculo por abajo y hay que ser capaces de recuperar todo lo que nos robaron uno a uno. Y ahí también nos vamos a encontrar. Ahí también nos vamos a encontrar a partir del día 27. Removilizarse, recuperar el impulso de las plazas, de las calles, de la conquista de derechos cotidianos. Y la última cosa, nos aterra parecernos a ellos. Yo estoy convencida de que nadie es malo por naturaleza. Nadie es malo por llevar un carnet de un partido en el bolsillo y me pregunto, ¿cómo han llegado ahí? Creo que cuando alguien se aproxima a la política lo hace con un afán generoso de mejorar la vida de sus vecinos y de sus compañeros. Se señala, se sacrifica, se pierde vida propia para defender la vida colectiva. Y lo pienso más o menos de todas las personas, de casi todas las personas que se acercan a la política. ¿Qué pasa dentro de la política y las instituciones para que después salgan ristras de chorizo? ¿Qué es lo que pasa?
Pues lo que pasa es que las instituciones tienen la capacidad de coartar la rebeldía. Y como nosotros lo sabemos, hemos decidido vacunarlos. Y no habrá meeting en el que no me lo escuchéis decir, porque no quiero que nos parezcamos a ellos ni en los andares. Cuando tengamos capacidad de gobierno también, no solo ahora que somos alternativas, sino cuando seamos gobierno. Nunca más ilimitados mandatos por parte de los políticos. Somos representantes del pueblo. Entramos, ejercemos esa representación y volvemos a nuestro lugar de origen. Porque los representamos, nos tenemos que parecer a ellos y a ellas. Nunca más privilegios de los que gozan todos los políticos que los hacen meterse en una especie de burbuja donde no entra la gente, donde los ritmos son lentos, donde la calma es la pauta. Decía Ana, no les importa implementar medidas de recorte porque no les afectan a ellos, porque ellos no llevan a sus hijos a la escuela pública, ni a la salud pública, ni usan el transporte público, ni sufren las consecuencias de los recortes en la justicia. De hecho, les vienen bastante bien cuando se meten en algún marrón. Pues nunca más eso puede ocurrir. Queremos salarios normales por parte de los representantes públicos para que sigan siendo representativos de su gente. 3 salarios mínimos interprofesionales es el reto que nosotros hemos asumido. Y la última cosa, queremos al pueblo vigilante, organizado, empoderado y capaz de revocarnos a cualquiera de nosotros. Nos podemos equivocar, nos pueden comprar, nos podemos cansar, nos podemos rendir. Y la gente tiene que poder tener derecho a quitarnos de donde estamos y a suplirnos por otro compañero o compañera. 3 vacunas, 3 formas de nunca parecernos a ellos ni en los andares. Una nueva ética política profana, una nueva ética política plebeya, una nueva ética política popular, es lo que llevamos también en nuestros corazones. Y nada más, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Que sí. Los andaluces tenemos muchos apellidos. Lorca, Machado, Pineda, Picasso, Bécquer, Falla y tantos y tantas andaluces y andaluzas de a pie que construyen esta tierra. ¿Y el cambio? ¿Tiene el cambio apellido? Pues mirad, que se dejaron años de lucha en el monte para defender que hoy podamos hablar con libertad, con democracia y con derechos. Somos sus hijos, estamos orgullosos y orgullosas de ellos y no los vamos a olvidar. Somos las hijas y las nietas de aquellas a las que nosotros somos también herederos de aquellas y de aquellos que lucharon por las libertades en este país. Que no lucharon por las libertades en este país después del franquismo, con el camino hecho y el partido financiado, sino que se dejaron años de cárcel, que se dejaron años de muerte, que se dejaron años de lucha en las trincheras. ¿Nosotros quiénes somos? ¿Que nosotros qué pensamos? ¿Que cuál es el cajón en el que pueden meternos para no volver a escucharnos nunca más? Decía un artículo de Antonio Manuel Rodríguez que los andaluces y las andaluzas no tenemos apellidos. No somos como los 8 apellidos vascos, como los 9 apellidos catalanes. Yo creo que... Unidas podemos, unidas podemos, unidas podemos, unidas podemos, unidas podemos, unidas podemos. Mira, nos preguntan muchas veces que nos